inmediatamente porque tenemos demasiado de tema. Y como hacemos todos los días, desde las 6 de la mañana, buscando noticias para ustedes. Estas son las órdenes de Trump hoy que afectan a Puerto Rico. Y digo que afectan a Puerto Rico porque Puerto Rico es parte de los Estados Unidos, nos guste o no, y por lo tanto lo que haga el presidente nos afecta. El Departamento de Justicia Federal congeló y paralizó los casos de derechos civiles, incluyendo, oigan bien, el monitoreo a las policías estatales. De manera que esto deja o pudiera dejar en suspenso la situación de la Sindicatura Federal y el monitor federal del Departamento de Justicia, porque si el Departamento de Justicia viene obligado a obedecer las órdenes de su jefe, el presidente, y retirar la monitoría, se acabó el caso. Segundo, emplazó, ayer se lo habíamos dicho, los primeros 1,500 soldados a la frontera que habrán de intervenir con los ilegales que pretendan cruzarla y con los narcotraficantes en toda la frontera de México. Trump también desvincula el Tesoro de Estados Unidos del impuesto mínimo global que aquí querían espetar. ¿Ustedes se acuerdan? Dijo, no, nosotros no vamos a participar de eso. Así que si Puerto Rico adoptara eso, obviamente sería único en la nación. Mientras tanto, cuarto, frenó el desembolso de fondos de infraestructura. Eso queda suspendido hasta nuevo aviso. Déjeme parar ahí para aclararle a ustedes. No es que quitó los fondos de infraestructura. Todos los estados van a recibir billones y billones y billones. Lo que van a hacer es una revisión porque siempre en ese tipo de proyectos o de ley, no es un proyecto, es una ley, se cuela lo que se llama el botín de cochino, ¿verdad? El barril del cochino. Y hay un montón de fondos que van a ser revisados. ¿Y por qué no van a detenerlos eventualmente? O sea, no los van a parar, porque si no, los 20 y pico de estados, 28 estados que son republicanos y sus gobernadores que dependen de esos fondos federales ponen el grito en el cielo. Así que esa cuestión de que Trump eliminó toda la infraestructura, no. Lo que hicieron es pausar en lo que ellos miran lo que hay y entonces determinan. Es que aquí la prensa es increíble. Aumentó los recursos y la vigilancia de la Guardia Costanera en Puerto Rico para interceptar el tráfico de la droga. Eso está conectado a que también declaró como grupos terroristas a todas las narcobandas, incluyendo el Tren de Aragua venezolano y el cartel de los soles. Y esos pasan por aquí. Esos han pasado, miren, como Pedro por su casa. Y le dio instrucciones a la Guardia Costanera, muchachos, esa es la frontera sur-sur-sur, por lo tanto en el Caribe metan mano. Trump, número 6, mandó a casa a 160 técnicos, de hecho más que técnicos, expertos en seguridad nacional del Consejo de Seguridad Nacional, los va a devolver a las agencias que los destacaron a Casablanca y el jefe de seguridad nacional, Mike Waltz, va a reclutar, mire, gente leal a MAGA y a Trump y expertos en seguridad nacional, pero republicanitos todos. O sea, fumigó, hizo una purga. Séptimo, denuncia que FEMA es un estorbo y es una rémora en las reconstrucciones y mencionó el caso de Carolina del Norte y partes cómo han bregado en Florida. ¿Qué quiere decir eso? Que Trump acaba de descubrir 8 años después lo que venimos diciendo, que FEMA es una
agencia golosa, burocratizada, que lo único que le interesa es proteger el ambiente y que es un estorbo. Ok, vamos a pararlo ahí y aclarar una cosa. Por ahí se está diciendo que Puerto Rico va a tener que bregar con los fondos de huracanes y cuando hay un desastre natural. Falso. Esto es para todos los estados. Si Trump elimina a FEMA, los fondos que van para desastres naturales o irían a un pote comunal que va directamente a los estados o irían directamente a los estados. No es que se va a quitar eso, porque si no brincan los estados, brinca Carolina del Norte, brincan los estados del medio oeste, cuando les cae los tornados encima, brinca el estado tejano del estado de Texas, brinca California, brincan todos los demás. No es que Puerto Rico solamente va a estar desprovisto. ¿Vieron todos los embustes que le meten ustedes? Es como si esto fuera el ombligo del mundo y Trump está legislando o está dictando solamente para Puerto Rico. No, lo está haciendo para toda la nación, porque esto es una revisión total de lo que es el federalismo y la centralización de poder en el gobierno federal y no en los estados como debe estar. Próximo. ¿Vieron cómo? Vamos. Capturaron ya anoche para deportar, no para deportarlo, para meterle preso y después deportarlo, al llamado Turco, uno de los cabecillas de la banda chavista del Tren de Aragua. Próximo, número 9, detuvo toda la transferencia de armas a Ucrania y le advirtió a Rusia que deje la vaina, que si no le va a embargar propiedades, y a la misma vez le pidió a la OPEP que baje el precio del barril para acabar con la guerra, porque en la medida en que baje el precio del barril, Rusia se fastidia, no tiene tanto dinero para subvencionar su invasión a Ucrania y él quiere meter mano para acabar con esa guerra. Próximo, expedirá de emergencia los permisos para las plantas de gas. Sí, lo acabo de ver a mediodía en un video, una videoconferencia que tuvo con lo que es el Foro Económico Global en Davos. Y uno de los personas, totompote, porque allí son magnates europeos, le preguntó, bueno, y ahora todo este problema que tenemos con la escasez de gas que venía de Rusia o que por Ucrania y que tenemos problemas, ¿qué va a pasar? ¿Se lo podemos comprar a ustedes? Y Trump le dijo, sí, de hecho, uno de los problemas que hay es que bajo los demócratas se paralizan todas las concesiones y de permisos para desarrollar plantas generatrices que se alimentan de gas natural. Estados Unidos es la nación que más reservas de gas natural tiene en el mundo. Él quiere duplicar la venta y para poder duplicar la venta hay que usar gas natural a través de generatrices. Y Trump dijo, ya los tiempos en que tomaba 10 y 12 años en dar permisos para plantas de gas se acabó. Ustedes se imaginarán que los dueños de Genera PR y de New Fortress están, mire, como el rabo del perro, más que contentos, porque aquí los bandidos, sí, que dan los permisos ambientales, no permitían ni tan siquiera que los barcos entren a la bahía. Y Trump dijo, voy a declarar una emergencia de energía y estas plantas se van a construir a la brevedad posible. ¿Vieron? ¿Ustedes han escuchado a alguien en la prensa de Puerto Rico? No, ellos están preocupados en la folloneta de la estatua de Trump. Pero lo que Trump está haciendo no le importa a ellos. Mientras tanto, pero los vamos a obligar, le vamos a meter el supositorio para que saquen las noticias como son. Próximo. Oiga, dijo que FEMA, ¿verdad? Dijo en el Foro Económico Mundial que aquellos europeos y empresas extranjeras
que quieran vender sus productos en los Estados Unidos y no estar sujetos a lo que son los aranceles de 25%, que él les va a facilitar, les pone la alfombra roja, pero que tienen que invertir y crear fábricas y empleos en Estados Unidos, y él les da el decreto de exención que le dé la gana. ¿Ok? Es decir, se acabó el vacilón de que allá los protegen y fabrican y acá nadita. ¿Qué quiere decir eso para ustedes? Que siendo Puerto Rico parte del territorio nacional de los Estados Unidos y siendo parte del mercado, Puerto Rico pudiera beneficiarse en la medida en que la amenaza de nuevos arbitrios y aranceles provoque e inspire a empresas extranjeras a montar sus fábricas y sus matrices en Puerto Rico y en los estados. Próximo. Le había dicho, le pidió a la OPEP bajar y Arabia Saudita, que son los que mandan el precio del barril, no solamente por la guerra de Ucrania, sino porque Trump tiene una promesa de bajar todos los precios y terminar con la inflación. Y para hacer eso, la energía y el transporte, lo que es la gasolina, el petróleo, todo eso es crítico para que la cadena, para que en la bajada de transportación y de energía comiencen a bajar el precio de las cosas. ¿Vieron? Próximo, mandó al canciller Marco Rubio, sí, el secretario de Estado, rapidito a Panamá para que empiece, mire, a leerles la cartilla. De hecho, si no es por Trump, Panamá no se entera que el gobierno anterior, uno de los gobiernos anteriores, había negociado, le había regalado a una empresa china unos 300 hectáreas de terrenos tanto en la costa del Pacífico, del Istmo, como en la costa del Caribe del Istmo, para recibir contenedores y procesar mercancía, y que por ello pagaron en impuestos cero. Se ha formado la pelotera en el Congreso de Panamá, en la Asamblea Legislativa, porque se enteraron por Trump. Y tienen, mire, los pulgones ahí, en la boca del Pacífico, del canal en el Pacífico, allí en el puente panamericano, y en la boca del Atlántico, cerca de Colón. Qué interesante, ¿verdad? Todas esas noticias se las damos a ustedes porque la prensa puertorriqueña no se las va a dar. Y este programa es de avanzada. Nosotros somos el filo de la navaja y le contamos a ustedes. Todas esas noticias nos atañen. ¿Por qué? Porque en la medida en que se bajen las tarifas también, lo que es el peaje por pasar por el canal, también se bajan los fletes marítimos y eso produce el efecto cascada que eventualmente tiene que venir en una reducción también de precios. Si todo eso va a funcionar o no, no lo sabemos. Yo lo único les estoy explicando el porqué de los por qué. El por qué, primero, cuál es el listín de cosas que hizo y lo otro. Vamos al próximo tema. Sí, vamos a ir a los temas de Puerto Rico ya mismo. Mire, lo que pasa es que hay tanta noticia que no le van a dar a ustedes ni se las van a digerir, que nosotros tenemos que forzar la discusión de estos issues. Hoy, un tribunal federal de Seattle, en el estado de Washington, que es demócrata liberal, suspendió la orden ejecutiva de Trump. Expidió un interdicto, de hecho, una orden de entredicho de 5 días o 10 días, suspendiendo la orden ejecutiva de Trump para derogar el derecho constitucional a la ciudadanía por nacimiento que garantiza la enmienda 14. Y esto automáticamente ya traba la controversia.
Y tal como yo les había dicho, esto es jugar a las manos de Trump, porque ahora Trump tiene para ir en alzada al Tribunal de Apelaciones y de ahí al Supremo. Y yo le dije que Trump quiere que la Corte Suprema de los Estados Unidos reinterprete y imite lo que es el derecho de la ciudadanía por nacimiento. Es el juez John Cojonur, Cojonur se escribe, ¿ok? Básicamente es un juez nombrado por Reagan de más de cerca de 50 años de experiencia. Ok. Esto quiere decir que a la corta, y esto vamos aquí al Departamento de Estado de Puerto Rico y eventualmente el Departamento de Estado, que mientras esa orden de paralización esté en vigor, y me imagino que va a terminar en una orden de entredicho provisional y que será apelada también, ni el Departamento de Estado federal puede negar pasaportes a niñitos anclas nacidos de padres sin documentos, ni el Seguro Social puede negarlo, inscribirlo y darles un número de seguro social. Eso es lo que representa en todos los estados y para Puerto Rico. ¿Vieron? La prensa no les voy a contar eso. Ahora vamos a hacerle cuál es la situación. ¿Por qué? Porque yo se las he leído aquí varias veces. La enmienda 14 da el derecho, todo aquel que nazca en un estado o en territorio americano, la bandera sigue la nacionalidad y automáticamente tiene un derecho. Esta enmienda se aprobó, por cierto, en el 1880, de un caso de un niño nacido de padres chinos que no eran ciudadanos, ¿ok? Y a raíz de ese caso es que sale de enmienda. Por lo tanto, el juez lo que dice, mire, esto es ridículo, esto requiere ir por el proceso de enmienda constitucional. Y ustedes dirán, ¿y cómo se enmienda la Constitución de los Estados Unidos? Si tiene 27 enmiendas ya, papá se los va a decir. No vayan al periodismo chuleta de Puerto Rico, papá se los va a decir. Ok. El artículo 5 de la Constitución, no de las enmiendas, de la Constitución Federal, dice que se requiere primero la aprobación de un proyecto en Cámara y Senado que vaya dirigido a derogar o a enmendar o hacer una nueva enmienda constitucional. Por ejemplo, puede ser una enmienda para eliminar otra enmienda, que fue la enmienda, como pasó con la enmienda 18 de la prohibición del licor, que después tuvieron que aprobar una que la limpiara. Eso requiere 2/3 partes de cada cámara. Votos que no tiene el Partido Republicano, porque el Partido Republicano tiene 4 o 5 votos de ventaja en la Cámara y apenas 4 votos de ventaja en el Senado. No tiene las 2/3. Pero eso no termina ahí. Vamos a asumir que se apruebe con 2/3 partes. Eso entonces tiene que ir una notificación a los gobernadores de los 50 estados para que los gobernadores a su vez sometan para aprobación y rechazo la enmienda. Y ustedes dirán, ¿es un referéndum? No. Es la Asamblea Legislativa, Cámara y Senado de cada estado los que tienen que aprobar o desaprobar la enmienda. Pero aquí es que viene la tranquilla. Se necesitarían 3/4 partes de todas las asambleas legislativas de los estados para enmendar. Obviamente los republicanos no controlan ni cerca 3/4 partes de todas las asambleas legislativas republicanas. Lo que controlan es 28 estados y 22 los demócratas. Por lo tanto, eso no va a pasar. Ahora ustedes dicen, pero Trump será loco. Si él sabe que no puede ir por esa vía, ¿cómo él pretende cambiar
esa enmienda. El que hizo la ley hizo la trampa y el que hizo la Constitución hizo el abismo negro. Hay una forma de cambiar la Constitución sin que intervenga ni el Congreso ni los estados. Se llama la interpretación constitucional de la Corte Suprema de Estados Unidos. En el caso de Puerto Rico, la Constitución de Puerto Rico, la Corte Suprema de Puerto Rico. Les voy a dar un ejemplo nada más. El derecho al aborto en Roe versus Wade es una interpretación de la Corte Suprema Liberal de los 70 que determinó que bajo la penumbra de la Carta de Derecho, creo que fue la 9ª enmienda, no me acuerdo cuál fue, había un derecho a abortar. Hasta que llegó la Corte Suprema y dijo, es una interpretación errónea, esto le corresponde a los estados bajo la 10ª enmienda, porque el aborto no es parte de las cosas que está, es un derecho a la vida y por lo tanto bajo la 10ª enmienda le corresponde a los estados. Eso es un ejemplo de cómo una interpretación jurídica que establece doctrina puede o anular o alterar o enmendar la Constitución. ¿Vieron qué fácil? El otro, o sea, la Corte Suprema, a final de cuentas, es el tercer poder y es la que determina lo que es legal e ilegal y lo que es constitucional o inconstitucional. De hecho, en la historia de Estados Unidos ha habido 6 enmiendas que aprobó el Congreso y que se quedaron guindando porque no llegaron a las 3/4 partes de los estados. De hecho, la última fue la enmienda de los derechos iguales para las mujeres, que Biden trató mediante una orden ejecutiva trilili de hacerla buena, pero se quedó corta. ¿Ok? 6 veces en la historia de Estados Unidos. Y ha habido una enmienda que se revocó con otra, que es la prohibición. Esa clase de derecho constitucional 101 básico, que obviamente no le van a dar los telediarios ni ningún otro lugar en Puerto Rico, se la damos cortesía de Noti1 y de su mirilla, donde aparecen todas las noticias que se censuran en Puerto Rico. Vamos a la próxima. Ok. Déjeme hacerle el mapa. Cuando lleguemos, vamos a hablar de la noticia de la tarde, donde Tomás Rivera Schatz ha pedido al Departamento de Recursos Naturales que le identifique por nombre y apellido quiénes son todos los dueños de las 160 casas, incluyendo los suegros de la gobernadora, y eso se va a formar ahí el salpa afuera, porque hay independentistas, populares, agnósticos, protestantes, católicos, ateos, ahí hay de todo. Y obviamente establece que el caso de la gobernadora es un caso totalmente, de los suegros de la gobernadora, caso totalmente, no solamente frívolo, sino selectivo. Y una fabricación. Ese es uno. Número 2, vamos a discutir el informe de autopsia declarando oficialmente zombie en vida o en muerte al Partido Popular que le hizo su propio encuestador. Vamos a discutir también, entre otras cosas, ¿verdad?, lo que ha pasado con Eliezer Molina pidiéndole al pueblo que escupa a la gobernadora. Y vamos a discutir a las 6:45 como parte de una nueva sección pagada, por supuesto, de Luma Informa, donde van a irlos orientando ustedes. Y claro, nosotros vamos a hacer las preguntas de rigor, las que corresponda, y Luma, que consciente de su responsabilidad de informar, pues obviamente invierte. Así que eso también, esta mañana fue un programa buenísimo con Iván, con Ramón y con Gustavo Vélez, y hay mucho más que saber, así que no nos quedamos atrás. Así que esos son parte. Ya viene por ahí Vanessa, Peter y Juanjo. Este es un programa divertido los jueves también. Regresamos y cerramos el video. Hoy por Facebook nos encuentran.